Bienvenidos. Quédate con nosotros para un momento de reflexión de la palabra de Dios. Con el pastor David Martínez. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido el mes de marzo. Bienvenido, ¿verdad? Ya solo nos van quedando, ¿cuántos meses? 10, porque estamos comenzando el mes de marzo. Está bien, está bien. Terrenalmente hablando, terrenalmente hablando, ¿cuál es la base para gobernar un país? Terrenalmente hablando, por supuesto, un estudiante lo debe de saber ya. Un ama de casa, pues aceptable que no lo conozca. Un abogado, en la punta de la lengua tiene. ¿Cuál es la base, terrenalmente hablando, para gobernar un país? Y que por cierto es sobre la que se jura. Es la Constitución de la República de Guatemala la base, terrenalmente hablando. Y con la mano en la Biblia. Según la palabra de Dios, Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor quiere que tengamos paz en medio de la tormenta. El tema para esta mañana es la sal de la tierra. La sal de la tierra. Abra su Biblia en el Evangelio escrito a los judíos. ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Ya lo encontró? Amén, dice hermana Norma. Muy bien. ¿Y usted? ¿Ya encontró el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 13? Mateo capítulo 5 y versículo 13, donde dice de esta manera, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oremos al Señor pidiéndole su bendición. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias, gracias te damos, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tus amados. Gracias por este pueblo, Señor, que ha salvado a precio de sangre. Gracias te damos con todo nuestro corazón. Como siempre, Señor, recordando que la unción de tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos resplandezca, nos bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Siéntense, mis amados. Siéntense, siéntense. La sal de la tierra.
Qué bueno es tener una historia o por lo menos algo acerca de la sal de la tierra. ¿Dónde es que se obtiene sal? Del mar, ¿verdad? Del mar se obtiene sal. Pero ¿sabe usted que también en la tierra hay sal? La otra vez me trajeron un terrón, así se dice, una roca de sal, de por allá por Quiché. ¿Dónde? En Zacapulas, ajá. De allá me trajeron un terrón de sal, que por cierto no es blanca. No es blanca, es negra, pero cuando usted la prueba, es sal. Y claro, del mar es donde se obtiene la mayoría de sal. He visto, pero cerros, volcanes de sal allá en la orilla del mar, donde se le llaman las salinas. Los señores traen agua del mar, la reposan en unos lugares donde ahí se evapora el agua. ¿Y qué cree que lo que queda? Sal. Sal. Luego la van pasando a otro lado. La otra vez estuvimos allá y nos dieron una roba de sal. Fíjese qué bueno es tener sal. Porque sin sal, mis hermanos, nada, hablando de la comida, nada es agradable, ¿verdad? ¿Le gustaría a usted un par de huevos duros sin sal? Par de huevos tibios sin sal, ¿verdad? No tiene gracia. Así que la sal se necesita en todas las comidas. Por supuesto, por supuesto que tiene que tener su límite, tiene que tener su grado. Job nos lo cuenta en el capítulo 6 y en el versículo 6. Job, ahí está el libro de Job, antes de los salmos, y nos cuenta la, la ventaja, el beneficio de la sal. 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Pregunta él. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Si usted no lo sabía, mire, aquí Job nos lo dice. Habrá gusto en la clara de huevo. En otras palabras, dice, será agradable, será apreciado comer huevo, la clara de huevo específicamente. Aquí lo dice Job, sin sal se necesita que haya sal. La sal, hermanos, los romanos la apreciaban tanto, o por lo menos el gobierno en Roma, que a los soldados, ¿cómo cree que les pagaban? ¿Cómo cree que les pagaban a los soldados? Con sal. A los soldados les pagaban con sal. Y por supuesto, al resto de la gente, allá el trueque no era con cacao, como aquí en Guatemala. Hubo un tiempo en el que el cacao era el que servía de intercambio para hacer el chocolate y lo demás. Entonces era el cacao. Allá en Roma era la sal. De ahí la palabra salario. De ahí la palabra salario. De ahí se origina la palabra salario. La sal, mis hermanos, es tan necesaria que los pescadores en aquel tiempo no se tenían esos recipientes. ¿Cómo se llaman esos recipientes? De duropor o de un material ya más sofisticado, bonito, agradable y que con llantas usted los lleva. ¿Cómo se llaman esas? Yo les pregunto para que active su mente. ¿Cómo se llaman? Las hieleras. Ajá, las hieleras. Hay de duropor, baratas,
y a otras ya más sofisticadas, las hieleras, y ahí se pone el hielo. Pues entonces los pescadores no tenían esos recipientes. Y entonces cuando iban a mar adentro a pescar, ¿qué era lo que ellos llevaban? Sí, las redes con eso pescaban. Pero ya una vez los peces pescados, así es como se dice, los peces cuando andan nadando y cuando ya están fuera del agua, se llaman pescados. Pues ya pescados les aplicaban sal porque eso sirve para conservar. Eso sirve para conservar, ellos usaban la sal para conservar. Pues ya en casa no habían las refrigeradoras o neveras, como también se les conoce en ciertos países. Entonces se ha usado la sal, se ha usado la sal y hay una carne, ¿cómo se llama esa carne? Seca, que la ponen colgada, mi mamá así lo hacía, la ponían colgada en un lazo, pero le aplicaban mucha sal. Le aplicaban mucha sal y esa es ya la cecina. No asesina, sino cecina. Así es como se le llama. Carne cecina. Y por cierto, con eso hacen comidas muy sabrosas. Mira, para todo lo que sirve la sal, para todo lo que sirve la sal, y entonces aplicándolo también a en la Biblia encontramos en el segundo libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 2 y versículo 21. Ahí encontramos cómo fue que también se usó la sal. ¿Qué uso le dieron a la sal? Segundo de Reyes 2, 21. Vea usted los usos que se le daban a la sal. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Es decir, la sal aquí la están usando medicamento, como un medicamento y de una manera bíblica, el profeta echó la sal, y que por cierto fue Elías. Ahí encontramos en el capítulo 2 cómo es que ahí trabajaban juntos. Además de esto, si usted cuando está afectado de las amígdalas, cuando usted está afectado de las amígdalas, se recomienda hacer gárgaras, así se llama aquí en Guatemala, ¿verdad? Que uno hace, a eso se le llaman gárgaras, para quienes lo están traduciendo. ¿Se hacen gárgaras con qué? Con sal. Con sal. Si usted está afectado de las amígdalas, las tiene infectadas, pues haga gárgaras con sal. Y si le pone bicarbonato, mejor todavía. No estoy dando una clase de medicina natural, sino solo estoy haciendo referencia para lo que se ha usado la sal, la ventaja que ha tenido la sal. Pero entrando al espiritual, ¿cuál fue el versículo que leímos? Lo acabamos de leer, hermanos. Mateo 5:13. Así de fácil. Es como usted puede memorizar la palabra de Dios. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jesús. Fue Jesús el que le está dando instrucciones a los discípulos y les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, quiere decir entonces que la sal sirve para darle sabor a las comidas. Y nosotros
si Jesús le dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como sal de la tierra? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Darle sabor a este mundo, a algo que se aprecie, algo que dé gusto. Y entonces, por supuesto, nosotros, si la Biblia nos está diciendo Jesús a través de la palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Quiere decir que el Señor espera de nosotros, como se lo dijo a los discípulos, nos lo dice a nosotros también esta mañana, espera de nosotros que nosotros conservemos a este mundo. Así como sirve la sal para conservar los peces, los pescados, y para conservar la carne, esa que usted tiene, que trae del mercado, pero si la deja a la mesa antes de que se la coma el gato, si usted la deja en la mesa por alguna razón, por algún olvido, usted la deja unos 2, 3 días ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando la encuentra? Esa carne ya no sirve, está arruinada. Decimos en Guatemala, está chuca, podrida, dice mi amigo Caleb también. Entonces, qué bueno que la sal conserva. Si nosotros, si el Señor Jesús todavía no ha venido por su iglesia, es porque quiere y es porque sabe que nosotros somos la sal de la tierra. Él espera que nosotros conservemos a eso podrido que se está convirtiendo el mundo. El mundo, hermanos, se está deteriorando, se está destruyendo. ¿Y sabe dónde se comienza esa destrucción? ¿Sabe dónde se comienza a podrir la sociedad? En los hogares. En los hogares es donde comienza el problema. Por eso es que la iglesia con hogares, con familias fuertes, pues la iglesia va a ser fuerte también. Entonces, donde los hogares hay problemas, hay dificultades, yo creo que necesitan esos granitos de sal para darle ese toque, ese sabor, esa ventaja, porque la sal preserva, la sal conserva. Y si nosotros miramos Colosenses 4:6, Colosenses capítulo 4, versículo 6, Colosenses está después de Filipenses. Doy las citas y digo en qué parte de la Biblia está como una orientación. Está después de Filipenses y antes de la primera carta a los tesalonicenses. Ahí está Colosenses que dice 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Oiga, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y oiga, para lo que sirve la sal, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira, para lo que sirve la sal, y aquí está a manera de ejemplo, cómo es que nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Mira qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? ¿Y quiénes somos los hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Dicho de otra manera, todo el que ha recibido a Jesús en su corazón es un hijo de Dios. Si alguno no lo ha recibido en esta mañana, ¿cuál es la invitación? Que lo reciba, que lo reciba para ser sal de la tierra. Y si por alguna razón se ha apartado, ¿qué es lo que debe hacer? Reconciliarse, porque ahí leímos en
Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero oiga lo que sigue. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿qué quiere decir desvanecerse? ¿Qué quiere decir desvanecerse? ¿Ah? ¿Qué es desvanecerse? Desaparecerse, dice. En este caso, aunque no se desaparezca, esté el montón ahí, pero ha pasado mucho tiempo, pierde, pierde su facultad de ser sal, y entonces dice que esa no sirve para otra cosa más que para tirarla. ¿Sabe usted que en los caminos donde neva, específicamente los lugares donde neva, hoy mismo hay lugares nevados, en los caminos ponen sal, en los caminos, en las carreteras, echan sal para que la sal se desvanezca y deshaga el hielo. Y de ahí con unas máquinas pasan haciendo a un lado, pero va revuelto sal con arena, con tierra. Y entonces dice aquí, pero si la sal se desvaneciere, si pierde su valor, si pierde su fuerza, nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos el peligro, corremos el peligro de que poco a poco, lentamente, y como anoche se explicaba, dejando de leer la palabra, dejando de asistir a la iglesia o a los cultos o a las reuniones o a las células, a los, como le llamen. Si se deja de hacer, pues poco a poco se va desvaneciendo ese valor, esa fuerza que el Señor ha puesto en nosotros para ser de valor, para ser de bendición. Dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Oiga, no sirve nada, más para nada. Vos sí que sos bueno para, así le dicen a veces a los hijos. Así le dicen a veces al esposo o a la esposa. No debería de usarse esos términos, porque eso es menospreciar, deteriorar el comportamiento de una persona. Habría que darle mejor valor. Y aquí lo que se busca es una reacción. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollada. ¿Qué es esa palabra hollada? No son ollas, porque está con doble L. ¿Qué es eso de hollada? Pisoteada, pateada. Para eso sirve la sal. Y hermanos, la sal tiene que tener un grado apropiado de uso. Fíjese la sal. La sal, yo cometí el error cuando hacíamos paches, buscando de qué manera agenciar de fondos y todo lo demás. Usted sabe para qué sirve. Después de que se cocían las papas y que se le ponía sal, me quedé con un balde, con un recipiente de agua con sal. Y yo dije, esta tiene mucha vitamina. Tiene mucha vitamina. Fui y se la eché a una de mis plantas que tengo allá en la terraza. Plantas de tomate. ¿Y qué cree que pasó? Se murieron. Se murieron, hermanos. Quiere decir que la sal tiene que tener su uso apropiado. Entonces, porque de lo contrario, dice que no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Nosotros, hermanos, como sal de la tierra, debemos de tener el uso apropiado de la palabra de Dios para que no nos pisoteen. Porque muchos cristianos han sido pisoteados
Han sido menospreciados, dicho de otra manera, creyente. Y ese es creyente. Y esa es creyente. Mire que no estoy señalando a nadie, para que no se sienta mal usted. Solo esa manera de ejemplo. ¿Por qué razón? Por nuestro comportamiento, por nuestra actitud. ¿Actitudes como cuáles? Actitudes como cuáles. Ya leímos Colosenses 4:6. Por expresiones no apropiadas, no agradables. Esas son hábitos muy malos. Pues también la irresponsabilidad, la impuntualidad. ¿Será que hay creyentes impuntuales? ¿Será que hay creyentes irresponsables? Y aquí dice que vamos perdiendo poco a poco, lentamente, vamos perdiendo ese sabor. Digo, ese entusiasmo, ese deseo, mis hermanos, de ser un ejemplo a todos los que están a nuestro alrededor. Y de ahí que nosotros deberíamos de tomar muy en cuenta lo que dice Apocalipsis. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Ajá, el libro de las revelaciones. En el capítulo 3 y en el versículo 8, oiga lo que dice, se lo dicen a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es mantener el sabor de cristianos, mantener la fidelidad. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es porque hemos conservado, hemos preservado, hemos mantenido el valor que la palabra de Dios tiene. Y que nosotros como cristianos debemos de tener ese cuidado. En el libro de Levítico 2:13, libro de Levítico 2:13, ahí encontramos también lo que en aquel tiempo se hacía en la antigüedad. Por eso es que me refiero al libro de Levítico como uno de los libros de la antigüedad. En el capítulo 2 y versículo 13, oiga lo que dice, y sazonarás con sal toda ofrenda, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Cuando el sacerdote mataba el cordero para ofrecerlo en holocausto, le aplicaba sal. Le aplicaba sal de manera que eso contribuye para preservar, para conservar. Nosotros también deberíamos de considerar eso de que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. En Ezequiel, capítulo 43, Ezequiel está después de Lamentaciones y antes de Daniel. Ezequiel, capítulo 43, en el versículo 23 y 24. Ezequiel 43, 23 y 24. Dice de esta manera, cuando acabes de expiar o de ofrecer, cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán
sal. Oiga, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por eso es que Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, cuando él estaba bautizando allá en el río del Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús, Juan lo presenta, el Cordero sin defecto, sin mancha. El Cordero que ofrecían los sacerdotes tenía que ser sin defecto. Y la Biblia nos enseña que Jesús fue tentado en todo, pero no cometió tal pecado. Así que nosotros debemos de considerarnos, mis hermanos, si somos sal de la tierra, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo espera el Señor de nosotros que seamos? A ver, atrévase. ¿Cómo quiere el Señor que seamos? Sin defecto, sin mancha, puros. Dice que su iglesia, Él espera que sea una iglesia con vestiduras blancas, sin arrugas. ¿Por qué es que la ropa está arrugada? ¿Ah? ¿Por qué es que la ropa está arrugada o se arruga? Bueno, ¿qué pasó, hermanos? Ustedes lo saben más que yo, porque no está planchada, no está planchada. Y la ropa planchada, qué bonita, ¿verdad? Esos quiebres. Dice mi esposa: no, ese pantalón ya no me gusta que se lo ponga, porque los quiebres ya los perdió. Porque qué bonita la ropa planchada. Y qué bonito los cristianos, qué bonito los creyentes que procuramos mantenernos también con ropas limpias, sin arruga, bien planchadas, dice Sorel. Ajá, mire, Sorel ya plancha la ropa. De manera que nosotros debemos de ser lo que dice Romanos capítulo 12. Eso es lo que el Señor espera de nosotros los creyentes como sal de la tierra. Romanos capítulo 12. Oiga lo que dice Romanos capítulo 12 en el versículo 1 dice: así que, hermanos, ¿a quién les está escribiendo Pablo? ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A los hombres de dónde? A la iglesia de Roma, porque es carta a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, oiga, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya les hablé acerca de la ofrenda que presentaba el sacerdote y cómo tenía que ser el cordero sin mancha y sin defecto. Y entonces, ahora aquí, cuando Pablo le escribe a los romanos, a la iglesia de Roma, y ahora en esta mañana a la iglesia del Central Gracia de Dios. ¿Cuántos se sienten miembros de la iglesia Gracia de Dios? Pues nos está diciendo así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. He hablado en otro mensaje acerca de los ritos versus realidad. ¿Quiénes se recuerdan? ¿Cuántos lo recuerdan? Ritos versus realidad. En la iglesia, aleluya, bendito, gracias, papito, y aleluya. Y todas las palabras que son buenas que se hagan como una forma de adoración y de alabanza a Dios. Pero si eso solo se hace aquí, es decir, en el templo, y al salir llega tarde a su trabajo o hace mal la comida y la sirve con
de mala gana. Todo lo que se hace en el templo o en la iglesia no dejan de ser nada más ritos, porque la realidad y la forma de vida de la persona, digo del creyente, es otra cosa. Otra cosa que podríamos decir que llora sangre, porque aquí Pablo le está pidiendo a la iglesia de Roma que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¡Ay, qué sacrificio el que hay que hacer para venir a la iglesia! Los días lunes, miércoles, jueves en los hogares, sábado aquí a las 6 y el domingo a las 10 de la mañana. Ya le di el horario de los cultos. Miren, qué sacrificio el que hay que hacer. Pero ¿cuánto sacrificio hace usted para ir a trabajar? ¿Verdad que se hace sacrificio? Pues aquí quiere Dios que nosotros hagamos un sacrificio vivo, santo y que es agradable a Dios, que es el culto racional. Un culto presentado a nuestro Dios, mire, con inteligencia, con cordura, con deseos de hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Por lo tanto, dice aquí, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo me asombro, un hermano que decía, yo quiero buscar la voluntad de Dios. Quiero buscar la voluntad de Dios si me dedico a la obra. Y se puso a orar 14 días en ayuno y oración. Y creo sé que la encontró. Pues he dicho en otras ocasiones que en este libro es donde encontramos las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados el día en que seamos llamados. Aquí encontramos las instrucciones, porque aquí está diciendo el escritor, no os conforméis a este siglo, no nos acomodemos a las modas, no nos acomodemos al estilo de vida del vecino. No, no, no lo debemos hacer de esa manera, sino que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que vivamos de manera agradable a Él. Y cuando vivimos de manera agradable a Él, ¿qué cree usted que es lo que sigue? ¿Qué cree usted que es lo que sigue? Si vivimos, si procuramos, si nos esforzamos, si queremos vivir de manera agradable a nuestro Dios, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a ver la gente? Vamos a ser agradables a los que están a nuestro alrededor. Y de ahí que por eso Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado. Cuando somos aprobados por Dios, de seguro que la gente va a decir, ah, qué bonito los hermanos de la iglesia, gracia de Dios. Qué bonitos se comportan, qué bonitos se conducen, qué bonitos son. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere lo mejor para el resto del mundo. Por lo tanto, no debemos de permitir contaminarnos, porque eso le pasó a los discípulos. En Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Marcos después de Mateo, ahí los discípulos
del Señor, oiga, los discípulos del Señor, ellos empezaron a verse y a contaminarse, porque eso no es otra cosa que contaminarse. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué disputabais? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Eso era lo que ellos estaban pensando. Usted de seguro ha oído en los políticos que están pensando a quién le darán tal puesto. Los discípulos también ya estaban pensando quién sería el mayor entre ellos. Por eso el Señor les dijo, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y, y les dijo, les dio un ejemplo de, del niño. Pero ya en el versículo 49, en el versículo 49, oiga lo que les dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Oiga otra vez, habla acerca del sacrificio con sal. Y en el versículo 50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, dicho de otra manera, que se desvanece, ¿verdad? Si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Por qué Jesús les dijo esto a los discípulos? Porque ellos ya estaban pensando qué puesto iban a tener en su reino, qué posición iban a tener. Y entonces por eso les dijo, ¿el qué disputáis entre vosotros en el camino? Hermanos, el Señor todo lo sabe. El Señor conoce nuestra condición y por eso en el versículo 49 ya les dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Si usted o cualquiera de nosotros nos hacemos una herida en uno de nuestros dedos, las hermanas se hieren regularmente cuando están cortando las verduras, cuando están picando la cebolla. Y si después de eso, después de haberse herido, cortan un limón y les cae una gotita de limón ahí en la herida, y dicho de paso, toman un poquito de sal y les caen unos granitos de sal ahí en la herida, ¿qué es lo que pasa? Duele, ¿verdad? Arte. Y usted hace el gesto y procura de qué manera quitarse esa molestia. Pues muchas veces eso también ocurre a través de la palabra. Más de algunos se hiere, se siente ofendido, porque dice tener paz los unos con los otros. Paz en medio de la tormenta. Debemos de procurar, mis hermanos, que haya paz y procurar no olvidar los principios que hemos recibido. No olvidar los principios. Porque aquí los discípulos ya se estaban olvidando lo que Jesús un día les dijo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Yo no vine para gobernar. Y aun cuando él decía, y la gente decía que era el rey de los judíos, y los discípulos estaban pensando eso, pero no era esa la situación. Y por eso les dice, buena es la sal. ¿Cuántos creen que es buena la sal? Es buena la sal, ¿verdad? Es sabrosa, necesaria. Pero si la sal se hace insípida, si pierde su valor, si pierde su energía. Hermanos, nosotros somos valiosos. Nosotros somos valiosos, pero si perdemos ese valor, si perdemos esos principios que encontramos en la palabra del Señor, y se ha insistido en Deuteronomio 28, ¿verdad? Anoche y hoy se volvió a leer.
acontecerá, sucederá, que si oyeres atentamente, oiga, hay que hacerlo atentamente. Y entonces vienen las bendiciones hasta el versículo 15, pero del versículo 16 hasta el 67 casi, esas son las maldiciones. Fíjese, hay más maldiciones que bendiciones. Y entonces, hermanos, nosotros debemos de cuidarnos de no perder esas instrucciones. Fíjese, hasta el 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y ahí y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Es decir, han perdido su valor. Ya le dije que del versículo 16 hasta el 68, ahí están las maldiciones. Ahí están, hermanos, cuando un creyente, y usted ha leído la escritura que dice que cuando alguien que ha recibido a Jesús en su corazón y hasta ha predicado, ha cantado, ha leído, o ha sido maestro de niños y todos los grados eclesiásticos que se tienen en la iglesia, pero de repente dice, ya no, ya no quiero más, y se va al mundo a contaminarse, a ya no vivir como a Dios le agrada. ¿Qué es lo que dice la escritura de esa persona? Ya dije que recibió a Jesús, fue bautizado, y desde que recibió a Jesús, recibió el Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero después ya no queremos nada. Ya no queremos nada. ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu Santo se ha entristecido. Y entonces viene, viene el espíritu inmundo y dice, y viene a su casa. Oiga, antes de ser cristianos, éramos casa y morada del enemigo. Él era el que nos gobernaba. Entonces él vuelve, dice, vuelve para ver cómo está su casa. ¿Y cómo la encuentra? Vacía, limpia y vacía. Ya no hay esa actitud cristiana, ya no hay ese temor de Dios. Y entonces dice que va y llama a 7 espíritus peores que él para venir y morar en la casa que antes fue echado fuera. Y entonces, por eso es que aquí encontramos muchas maldiciones, pero ¿por qué es que no me abunda? ¿Y por qué es que no? Y todos lo demás que se experimenta al estar fuera de los caminos de Dios. Y hoy que no debemos de olvidarnos de los principios, que aquí encontramos las instrucciones de la palabra de Dios para que no suframos. Hermanos, nosotros somos sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, dice, ¿de qué servirá? Nada más que para tirarla en los caminos y para ser hollada o pisoteada por los hombres. Lucas capítulo 14 y versículo 34. Lucas 14, 34. Oiga lo que la palabra del Señor nos enseña. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Una vez más, está el recordatorio que la sal es buena, los cristianos son buenos, pero si dejamos de perseverar y dejamos de insistir en la importancia de lo que tiene la palabra de Dios, lo que viene enseguida es la burla. ¿Ha oído usted de algún cristiano que se burle? ¿Verdad que hay? Abundan los cristianos de los que fueron cristianos o diríamos ex cristianos. Algunos dicen fueron nada más cristianos. Aquí dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida,
¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Ni para la tierra, ni para el muladar. Ya le conté, ¿verdad?, de lo que hice al echarle esa agua con sal a mis plantas, y ni para eso sirvió. Creí que eso iba a florecer y que me iba a dar buenos tomates, y que ese ni para eso sirve, ¿verdad? Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, ¿qué más sigue? Oiga. También hay un dicho, adagio popular parecido. Al entendido, a señas. Al entendido, a señas. Así que nosotros somos los que decidimos, nosotros somos los que decidimos qué clase de cristianos queremos ser. De los buenos, de los agradables a Dios y a los que nos rodean, o queremos ser de los que, como dijo alguien, ¿cómo está, hermano? Dicen. ¿Y cómo es que dicen? Como la mojarra. La Biblia dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, ¿qué más sigue? Te vomitaré de mi boca. Eso lo dice la palabra de Dios. Pues yo no quiero ser vomitado, mis hermanos. Yo creo que usted tampoco. Ninguno de nosotros queremos ser vomitados, sino queremos mantenernos y procurar que este mundo que está en zozobra, este mundo que está agonizando, hermanos, nosotros seamos los que le demos el sabor. Que seamos nosotros los que procuremos mantener que este mundo siga adelante. Y el Señor dijo que si Él no ha venido es porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Oremos al Señor. Si a través de las redes sociales alguien quiere procurar y querer ser sal de la tierra, no como lo dice el mundo, vos sí que estás salado. Así dicen, ¿verdad? Cuando todo, como un símbolo de mala suerte. No, ser salado es una bendición. Ser salado es una bendición. Vosotros sois la sal de la tierra. Y entonces, mis hermanos, procuremos ser nosotros agradables a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias por la instrucción de tu palabra, Señor, para que nosotros hagamos lo que es agradable a ti. Y siendo agradables a ti, de seguro que vamos a ser agradables a los que están a nuestro alrededor. Señor, queremos ser prosperados, porque así tú lo deseas. Queremos ser bendecidos, y por eso es que deseamos y queremos ser sal de la tierra. Quien no ha recibido a Jesús, qué bueno que lo haga. Quien se apartó y ha perdido su valor, ha perdido esa capacidad, pues hoy es bueno que se reconcilie. Es bueno que diga, yo quiero ser sal de la tierra. Yo quiero ser el que, hasta cierto punto, decir yo quiero ser el estorbo para que otros no vivan de manera desagradable. Gracias, gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales para más mensajes de edificación.